Les decía al principio, voy a empezar hoy una, una enseñanza que es amplia, pero es muy importante para la iglesia del Señor y para los creyentes, porque lastimosamente muchas veces le damos prioridad a otras cosas y descuidamos este mayor propósito que el Señor ha dado a su casa, a la casa de Dios, a su iglesia. Y parecerá algo, eh, no sé, que lo has oído muchas veces hablar, pero en la manera en que lo vamos a presentar hoy vas a poder entenderlo y vas a poder sentir una convicción en tu corazón de que realmente tú quieres también caminar en el mayor propósito que Dios tiene para los creyentes, para sus hijos e hijas, para su casa, para la iglesia del Señor. Entonces, quiero comenzar diciéndote, cuando Dios creó al hombre, a Adán y Eva, cuando Él los formó, ellos tenían una comunión tan cercana, tan íntima. Dice, había esa unidad, esa comunión, esa unión en común, ¿no? Comunión viene de unión en común, eran tan unidos. Pero Satanás vino a romper esa comunión, esa unión que había entre Dios y su hijo y su hija, Adán y Eva. Como Satanás no podía hacer nada en contra de Dios, vino a dañar lo que él más amaba, y era su creación. Era Adán y Eva, sus hijos. Como no podía meterse con Dios, pues se metió con ellos porque sabía que de esa manera iba a afectar también el corazón del Señor. Y desde ese día entró el pecado y la separación del hombre con Dios. El hombre se separó de Dios. Cuando Dios le preguntó, ¿dónde estás? Dice él, tuve miedo y me escondí. Desde ese entonces el hombre y la mujer están escondiéndose de Dios constantemente. Y no es algo que lo haces sabiendo que lo estás haciendo, pero muchas veces, la gran mayoría de los seres humanos, nos escondemos de esa intimidad con Dios. Te puedes esconder detrás de un título, una carrera universitaria, detrás de mucho trabajo, te puedes esconder te puedes esconder detrás de un púlpito. Eso es lo más terrible, que te puedes esconder en un ministerio, te puedes esconder detrás de cosas espirituales o de un servicio a Dios, entre comillas, pero te escondes de el propósito mayor que Dios te ha llamado. Y desde ese entonces el ser humano se está escondiendo de su creador. Algunos se esconden en cosas buenas y otros se esconden en vicios, en pecado, en adulterios, en fornicaciones, en borracheras, en drogadicción. Y está por demás mencionar todas las cosas que el ser humano utiliza como un disfraz para esconderse. Yo me escondo detrás de esto y me separo de Dios. Sean cosas buenas o sean malas, ¿no? Porque Dios le dijo, no comas de ese fruto, porque el día que comas de ese fruto tendrás el conocimiento del bien y del mal. Nota esto, no solamente le dijo tendrás conocimiento del mal, le dijo también vas a conocer el bien, o sea, vas a conocer lo que es bueno también. Entonces, el hombre muchas veces pasa el tiempo haciendo el mal, el mal, el mal. Cuando se encuentra con Dios dice, uy, Dios, yo quiero vivir diferente, quiero agradarte a ti, y empieza a hacer lo bueno, lo bueno, lo bueno, lo bueno, pero sigue en el mismo árbol, porque era el conocimiento del bien y del mal. Pero ¿a qué nos estaba llamando Dios? A vivir en lo perfecto de su espíritu. No solamente en lo bueno, no en el árbol del bien y del mal, sino en la unidad del Espíritu de Dios. Entonces, Dios manda a Jesús para restaurar esa relación entre Dios y los hombres, como era al principio de la creación, esa cercanía. Pero lastimosamente los cristianos y los creyentes solamente dejan de hacer lo malo, se dedican a hacer lo bueno
pero siguen en el mismo árbol. No sé si me estoy explicando lo que quiero decirles. Por eso lo importante de no vivir solamente haciendo cosas buenas, sino entrar al propósito mayor, que es esa comunión que Dios quiere para cada uno de nosotros. Alguno dirá, entonces, pastor, me está diciendo que no tengo que hacer nada de servicio a Dios, no tengo que predicar, no tengo que ministrar, echar fuera demonios. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que muchas veces dejamos lo mejor para quedarnos solo en lo bueno. Recuérdate lo que dijo Jesús. Un día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y profetizamos, hicimos milagros, teníamos un ministerio espectacular, Señor. ¿Qué va a decir el Señor Jesús? Le va a decir, apártense de mí, nunca los conocí. ¿Por qué nunca los conocieron? Porque no tenían comunión con Él. Solamente hacían lo bueno, pero no estaban en una comunión con Dios. Entonces, amado, el mayor propósito para la casa de Dios, para los creyentes, es volver a ese lugar de comunión con Dios. Y esto es lo que quiero compartir contigo. Quiero abrirte mi corazón y compartirte palabras y versículos de la Biblia para que entendamos cada vez con mayor claridad a qué nos está llamando el Señor. Me gustaría invitarte a que abras tu Biblia en Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, versículo 15. Hechos 15, 15. Hechos 15, 15. Dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar. Es una profecía que está escrita en Amós, capítulo 9. Está hablando de que el Señor Jesús iba a venir a restaurar, a reedificar el tabernáculo de David, a reparar sus ruinas, a volverlo a levantar. Y el Señor, el mayor propósito del Señor era morir por nuestros pecados, ¿verdad? Ese era el clímax de su ministerio, dar su vida por nuestros pecados. Pero dentro de los propósitos que el Señor tenía, también estaba el de restaurar el tabernáculo de David, reparar sus ruinas, levantarlo otra vez. Entonces, el Señor dice, yo voy a restaurar el tabernáculo de David, voy a levantar sus ruinas. Entonces, el resto de los hombres, el resto de los gentiles, van a poder buscar al Señor, van a poder tener una comunión íntima otra vez con Dios. Pero yo quiero que veamos por qué menciona el tabernáculo de David y cuáles eran las características del tabernáculo de David. La más principal y lo que se hacía en el tabernáculo de David. Eso está en Primera de Crónicas 9:33. Luego lo puedes leer con más tiempo en casa. Permítanme que te lo lea tal cual está en la Biblia. Primera de Crónicas 9:33 dice, hablando del tabernáculo de David, dice, también habían cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. ¿Qué había hecho David? Había puesto cantores, levitas, vivían dentro del templo. Otros estaban exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. ¿Cuál era la obra que hacían estos cantores? Pues cantar, obviamente, ¿no? No hacían nada más que cantar. Vivían dentro del templo y lo único que hacían era cantar. ¿Y qué es lo que cantaban? Pues cantaban alabanzas a Dios, adoraban a Dios. Entonces en el tabernáculo de David
algo que nunca, nunca, nunca cesó, nunca paró, fue la adoración y la alabanza. Fue la oración, la comunión con Dios. Nunca paró. Ellos hacían turnos, pero siempre 24 horas del día, 7 días de la semana, 365 días del año. Siempre había, día y noche, dice la Biblia, había comunión con Dios. Esa era la mayor característica del tabernáculo de David. Cuando Jesús dice voy a restaurar el tabernáculo de David, bueno, cuando los profetas dicen eso que Jesús iba a hacer, ¿qué está diciendo? Voy a restaurar esto que se ha perdido. El tener comunión con Dios constantemente, en que haya personas constantemente adorando a Dios, exaltando a Dios, teniendo una comunión con Él. De hecho, eso es lo que pasa en el cielo, ¿verdad? Y cuando Jesús dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, así en la tierra como en el cielo, así lo que está pasando en el cielo también se haga aquí en la tierra, está diciendo el Señor. Es lo que nos enseña a orar, que sea como es en el cielo, así también sea en la tierra. ¿Y qué es lo que hay en el cielo? ¿Qué es lo que pasa en el cielo? En Apocalipsis capítulo 4, Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Apocalipsis 4, versículo 8 y 9. Dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban, escucha esto, no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esto es lo que sucede en el cielo, amado. Día y noche no paran de decir Santo, 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 que todo el tiempo hay alabanza en el cielo. Y el Señor Jesús dijo, dentro de la oración que nos enseñó Él, Padre, que estás conocen el Padre nuestro, ¿verdad? Que se haga tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Pues la voluntad que hay en el cielo se cumple aquí en la tierra. ¿Y qué es lo que hacen en el cielo? La voluntad de Dios en el cielo es la alabanza, la adoración, la comunión, que eso también, dice el Señor, baje y sea una realidad en la tierra, que también lo podamos vivir nosotros en la tierra. ¿Verdad? Marcos 11, 15 al 17 dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones. Mira, aquí el Señor está repitiendo una palabra que está escrita en Isaías 56:7, también está dicha por el profeta Jeremías en el capítulo 7, versículo 11, que el propósito de Dios para su casa era ser llamada casa de oración para todas las naciones. Mira, nota que no dice el Señor que su casa será casa de liberación para todas las naciones. No dice que su casa será casa de
hospitalidad para todas las naciones, de acción social para todas las naciones. No dice mi casa será llamada casa de consejería para todas las naciones. ¿Cuál es el mayor título que Dios le da a su casa, que el Señor Jesús le da a su casa? Dice, mi casa será llamada casa de oración. Oración. Para todas las naciones. Entonces, no estoy diciendo con esto que no se tiene que ministrar sanidad, que no se tiene que liberar, que no se tiene que ayudar. No estoy diciendo nada de eso, sino lo que estoy diciendo es que cuando tenemos, cuando estamos haciendo el propósito mayor de la casa de Dios, que es la casa de oración, cuando estamos en esa comunión con Dios, en ese lugar de intimidad con Él, desde ahí fluye la liberación, la ayuda social. Desde esa intimidad fluye la consejería, el ayudar a los necesitados, etcétera, etcétera. Todo ministerio tiene que fluir desde ese propósito mayor que es la comunión con Dios, la oración. Es casa de oración, es estar cerca de Dios. Y cuando estás allí, Él te dice cómo hacer esa liberación, Él te muestra a quién vas a ayudar, Él te muestra a quién hospedar, etcétera, etcétera. Él sale, si me estás entendiendo, todo lo que hacemos fluye desde esa comunión, desde esa intimidad, ¿verdad? Entonces, en Primera de Corintios 6, 15 al 20, lo puedes leer con más tiempo en casa. Primera de Corintios 6, 15 al 20. Voy a leerte una parte que dice, porque dice, los dos serán una sola carne. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí en este texto está hablando de cómo un hombre cuando se une con una mujer se hacen una sola carne. Y de la misma manera está explicando el apóstol Pablo que cuando nos unimos a Dios, un espíritu somos con Él. Entonces ahí está la diferencia de hacer ministerio solo desde el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces hago cosas buenas, pero las hago yo porque pienso que está bien, que es noble, es para ayudar, pero sigo en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero cuando me uno al Señor, cuando soy un espíritu con Él, todo lo que yo hago desde esa cercanía con Dios es porque Él me está mandando a hacerlo. Es porque Él me dice, bueno, ahora di esta palabra, ahora haz este ministerio, ahora ve aquí, ve allá. Entonces se dan cuenta de la diferencia, ya no es un ministerio desde el conocimiento del bien y del mal, sino es un ministerio desde la comunión con Dios, desde el estar cerca de Dios, estar unido al Señor, unido al Señor. Somos un solo espíritu cuando estamos con Él. Ahora más que nunca las naciones necesitan este movimiento de oración. La iglesia del Señor necesita este movimiento de oración. Las naciones necesitan que la iglesia del Señor cumpla este propósito mayor, este llamado supremo que tenemos todos los creyentes. En una ocasión tomé un tiempo de ayuno. Estaba en el local de la iglesia y
Me propuse ayunar por 3 días, sin distracciones, sin el celular, sin el móvil, sin nada, solamente el Señor. Y yo ahí adorándole, clamando, orando. Y una noche de estas 3, el Señor me dio un sueño en el que estaban repitiendo un versículo bíblico en diferentes idiomas. Lo decían en japonés, lo decían en alemán. De alguna manera yo sabía que eran esos idiomas. Es algo sobrenatural lo que pasa en los sueños. Sabía que eran idiomas diferentes. Hasta que llegó el turno del inglés. Y decía, yo puedo traducirlo, yo sé hablar inglés, yo lo voy a traducir al español. Porque yo conozco este versículo, decía yo. Y este versículo está en Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Me gustaría que lo podamos leer porque esto es algo que necesitan las naciones. Segunda de Crónicas 7:14. Porque esto es lo que veía en esta revelación del Señor. En varios idiomas proclamando este versículo. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, dice mi pueblo, no dice los gentiles, las naciones, los pecadores, dice mi pueblo. El Señor nos está dando una responsabilidad a nosotros como pueblo de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. El fin de todo esto es que el Señor sane la tierra. Lo siguiente es que Él perdone nuestros pecados. Lo otro es que Él oiga desde los cielos. Pero amados, si nosotros no estamos orando, ¿qué es lo que va a oír Dios desde los cielos? Si nosotros no nos ponemos en la brecha entre lo que está pasando en tu nación, lo que está pasando en tu casa, en tu familia, en tu vida, si no nos ponemos ahí, ¿qué va a oír Dios desde los cielos? Solamente quejas, muchas veces es lo que oye Dios, murmuraciones, quejas, lamentos, maldiciones. ¿Qué va a oír Dios desde los cielos? Lo que Él quiere oír es la voz del pueblo, de sus hijos, de sus hijas, sobre el cual su nombre es invocado. Dice, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Es una cosa es orar un domingo, pero seguir andando en malos caminos. Una cosa es pedir, Señor, por favor, ayúdame, perdóname, me he enfermado, o mi familia se ha enfermado, o yo me he hecho tal. Orar un momentito como una oración salvavidas del momento, pero después seguir en una vida de pecado. El Señor dice, si oran, buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos. Una cosa es buscar la mano de Dios, ¿no? Bendíceme, dame, provéeme, solamente su mano para que nos dé cosas. Pero el Señor dice, no, lleva adoración todavía más allá, busca mi rostro. Cuando buscas el rostro de Dios ya no estás buscando solo sus bendiciones. Lo que estás haciendo es, buscas conocerle a Él. ¿Cómo es? ¿Qué piensa? En esa cercanía buscas su rostro. Señor, quiero conocerte. No solamente quiero buscar tu mano, quiero buscar tu rostro. El Señor está diciendo esto a su iglesia. Si mi pueblo se humilla, si mi pueblo busca mi rostro, oran, se convierten de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La sanidad de la tierra va a venir cuando el Señor perdone nuestros pecados. Ese perdón de pecados va a venir cuando nosotros nos humillemos y busquemos su rostro. Entonces el propósito mayor de la iglesia, amado, el propósito mayor de los creyentes, el mayor propósito de la casa de Dios es la oración.
que el Señor Jesús dijo, recordando otra vez, dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Después vendrá la liberación, después vendrá la administración, después vendrá la ayuda, la consejería, pero lo principal, lo primero es casa de oración. Tú puedes ser muy bueno dirigiendo grupos, tú puedes tener mucho carisma hablando a la gente, puedes ser un buen líder, puedes tener buenas cualidades de líder, puedes conocerte aún versículos de memoria, tu cabeza puede estar llena de versículos, pero tu corazón está vacío de Dios porque no tienes vida y comunión con el Señor. Entonces, así no funciona, amado, así no funciona el pueblo de Dios, así no funciona un ministerio. El Señor dice, busquen mi rostro, oren, busquen mi presencia. Intentamos solucionar las cosas en nuestra manera. Intentamos aconsejar a nuestra manera. A lo mejor lo que me ha servido para alguien, le doy el mismo versículo a otro, porque pienso que va a servir y no funciona. Cada persona es un mundo, su corazón es único, su vida es única. ¿Quién te da esa palabra para ministrar? Dios, su presencia, su espíritu, para que puedas ministrar eso individualmente a cada corazón. Entonces, amado, la iglesia tiene que volver a ese propósito principal, ese propósito mayor, a ese llamado supremo que el Señor ha dado a su iglesia, que es tener comunión con Dios, es orar, es estar con el Señor. Y este tiempo vamos a ver diferentes formas de oración. Vamos a ver diferentes niveles de oración, si vale el término. Vamos a ver cómo puedes establecer tu vida de oración, tu altar, entre comillas, el altar espiritual donde tú tienes y te conectas y tienes comunión con Dios. Vamos a ver una manera práctica de que puedas tú mismo llegar a ese punto. Porque esto es algo que lo has oído seguramente muchas veces. Tienes que orar, tienes que tener comunión con Dios, pero nunca terminas de hacerlo. Nunca terminas de dar por sentado, de ya implementar eso en tu vida. Y pueden pasar años si tú estás en la iglesia, pero tu vida de oración solamente es cuando estás delante de una comida, dando gracias a Dios por los alimentos, o cuando sales al trabajo, guárdame, Señor, de todo peligro, o cuando tienes una aflicción, una ansiedad, y a eso se reduce tu vida de oración, pues ese no es el propósito del Señor, amado. Si Jesús ha muerto en la cruz del Calvario para abrir otra vez el camino, es para que nosotros entremos a ese trono de la gracia, como dice la Escritura, entremos confiadamente al trono de la gracia y estar ahí delante de la presencia, alcanzando el oportuno socorro. Es estar otra vez como era el plan original del Señor cuando lo ha creado a la humanidad, tener esa comunión cercana, muy, muy cerquita de Él. Y a eso nos está llamando el Señor. Vamos a ver diferentes tipos de oración. En los mensajes siguientes vamos a ver diferentes tipos de oración y cómo puedes tú establecerlo en tu vida. Porque seguro que todos tienen la buena intención de hacerlo, ¿verdad? Todos dicen, sí, esta vez voy a empezar mi vida de oración. Sí, tienes razón, ahora sí que voy a ir. Pero cuando llegas a ese lugar, donde dices, aquí voy a orar, empiezas 30 segundos y tu mente ya está pensando en que tienes que comprar para la comida, que tienes que pagar este otro, que no sé qué, que no sé. Es un caos.
y tratas de concentrarte otra vez y decir, no, tengo que orar, Señor, quiero tener comunión contigo, y estás ahí un rato y otra vez las necesidades, etcétera, etcétera. Pero, amado, este tiempo, los siguientes mensajes, vamos a ver cómo podemos establecer ya en nuestras vidas este propósito principal que Dios nos ha dado, es de tener comunión con Dios. Si vale la vida de oración pública, que con eso ya nos basta, qué importante es esa, qué lugar tiene la vida de oración privada, varias cosas que vamos a ir viendo, ¿no? Los discípulos de Jesús le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y yo creo que esa es nuestra oración en este tiempo, porque la iglesia del Señor está muy ocupada en actividades, en cosas buenas, muy ocupada en hacer, pero muy poquitos, muy poquitos están haciendo todo lo que el Señor les llama a hacer desde una intimidad con Él. Muy pocos están sirviendo a Dios desde ese lugar de comunión, no solo desde el árbol del bien y del mal, sino desde el lugar de comunión con Dios. Muy pocos están sirviendo y viviendo sus vidas desde ese propósito mayor que Dios ha dado a sus hijos, a sus hijas, al pueblo de Dios, a su casa, a la iglesia. Muy pocos, y eso tiene que cambiar. Tenemos que ser una iglesia diferente, una iglesia del lugar secreto, una iglesia que todo lo que hace es porque le está viendo al Padre, que eso es lo que Él está haciendo, que está escuchando lo que dice el Padre y está diciendo lo que ha oído del Padre. Lo que hacía Jesús, solamente Él hacía lo que veía hacer al Padre, Él solamente decía lo que escuchaba del Padre. Una iglesia que nace desde ese lugar de intimidad con Dios. Necesitamos ser esa iglesia, hermano. Tenemos que volver a ese lugar, porque de otra manera nuestra vida espiritual va a ser muy triste. Nuestra vida con Dios va a ser muy triste. Solo va a ser religiosidad, solo va a ser máscaras, y no vas a llegar al lugar que Dios tiene para tu vida. La iglesia del último tiempo es una iglesia del lugar secreto. Lo voy a decir una vez más. La iglesia del último tiempo es una iglesia del lugar secreto, de la comunión íntima con Dios. De ahí sale todo lo que hace la iglesia del último tiempo. Desde lo que está escuchando decir al Padre, lo que está oyendo decir al Padre, desde ahí sale la actividad de la iglesia del último tiempo. Ya no hacemos solo las cosas porque tienen etiqueta de piedad o de buen nombre. No hacemos las cosas así. La iglesia del último tiempo necesita volver a ese lugar original, al diseño original de Dios, donde Dios y los hombres eran así, súper juntos, súper unidos. A ese lugar necesitamos volver, amados. Y todo lo que hagamos va a fluir desde ese lugar secreto, y va a ser un fruto eterno que no tiene fin, y lo vamos a ver en la eternidad. Y el Señor junto a nosotros, conociéndole a Él, estando cerca de Él. Dios, gracias porque tú estás llamando a tu iglesia a este lugar de intimidad. Estás convocando a tus hijos y a tus hijas a salir del árbol del conocimiento del bien y del mal y llevarlos a lo perfecto en tu espíritu. Y sí se puede, porque Jesús ha abierto el camino. Señor, ayúdanos a que no seamos cristianos nada más buenos cristianos, sino que tengamos una vida de espíritu, uniéndonos a ti, Señor, porque el que se une a Dios, dice, un espíritu es con Él. Queremos vivir desde esa unión, Señor, desde esa unidad contigo. Queremos servirte, queremos hacer ministerio desde esa unidad, esa comunión muy íntima, como un solo espíritu contigo. Desde allí queremos fluir
en tus propósitos, fluir en tus planes, decir lo que tú estás diciendo, hacer lo que tú estás haciendo, Señor, en este tiempo, en la nación donde estamos, Dios. Padre, gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Solo que tú puedas bendecirles, Señor, y tú puedas llevarles, puedas derramar, como dice tu palabra, puedas derramar, Señor, espíritu de gracia y de oración sobre cada uno de ellos. Gracia y oración sobre nuestras vidas. Nos estás llamando, Señor, a ese tiempo de comunión. Estás convocando a tu iglesia a ese lugar donde tú quieres cenar con nosotros. Quieres tener comunión con nosotros. Padre, que se oiga la voz en el Espíritu. Que se oiga tu voz en el Espíritu llamando a tus hijos, a tus hijas a pasar tiempo en intimidad contigo, Señor. Señor, llámales, atráeles a ti, a sonar el shofar, a sonar el shofar, a sonar las voces, Señor, de tus profetas, convocando a tus hijos, a tus hijas, al lugar secreto, a tener comunión contigo, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias porque este tiempo vamos a aprender cómo levantar, Señor, ese lugar en cada corazón, en cada casa. Levantar ese lugar de oración, ese altar espiritual. Gracias porque ese tiempo nos vas a enseñar la oración, los diferentes tipos de oraciones. Señor, nos vas a enseñar, Padre Santo, cómo podemos ya de una vez establecer esta vida, Señor, contigo. Porque este es nuestro mayor propósito como hijos e hijas de Dios. Volver al diseño original, unidos a tu Espíritu. Señor, gracias, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.